Punto por punto. En los últimos días ha estado surgiendo un tema de interés social en Cuernavaca que tiene que ver con el famoso tiradero de Loma de Mejía, el relleno sanitario, que, bueno, tenemos como antecedente que ya en los años 2007, 2008 aproximadamente hubo por ahí un eh, conflicto social que pues se generó también por la disposición de basura en las calles, en el gobierno, si no mal recuerdo, finales del gobierno de Acción Nacional de Adrián Rivera, y bueno, la disposición de la basura de Cuernavaca, alrededor de más de 600 toneladas en ese tiempo, en Loma de Mejía, y requirió de la participación de un gran número de investigadores, de científicos, de expertos en materia ambiental para poder elaborar la manifestación de impacto ambiental para que pueda operar ese tiradero o relleno sanitario. Y es por eso que hoy nos acompañan. Yo le agradezco mucho al doctor Oscar Dorado, es maestro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Premio Nacional de Medio Ambiente de 1988, a quien saludo con gusto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Punto por Punto. Igualmente, señor Piedad, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Por el gusto de recibir en este espacio y saludar con mucho gusto al maestro en ciencias Esaú Sánchez Leiva, que también es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestra máxima casa de estudios. Ha sido perito en la Procuraduría General de Justicia de Morelos, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas y licenciatura en Ciencias Ambientales, colaborador en diferentes investigaciones nacionales y extranjeras, y también fundador del grupo de la Reserva de la Biosfera de Huautla, a la que también desde luego pertenece el doctor Oscar Dorado. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Punto por Punto. Muchas gracias, señor Pidea, un saludo a tu auditorio y que estoy a tus órdenes. Gracias. Oigan, pues empezar, ha surgido nuevamente expresiones, manifestaciones la semana pasada y esta, de habitantes de tanto de Temisco, de Santa Úrsula, de Santa Clara, como del lado de Cuernavaca. Unos dicen los de Temisco, que ya está lleno, dicen ellos, el relleno sanitario, ya está a su máxima capacidad. Los olores llegan hasta algunas otras zonas residenciales o habitacionales de Temisco, y los habitantes de Cuernavaca que no quieren ya permitir el acceso por la subida a Charma de alrededor de 40 camiones, dicen diariamente. Un conflicto social que amenaza nuevamente pues con estallar y generar problemas pues para la ciudad. ¿Cuál sería su primer comentario, bote pronto, doctor Oscar Dorado? Sí, como no. Primero que nada, yo quiero decir que es muy importante que la gente esté interesada en el ambiente. Eso habla muy bien de esa gente. Por supuesto que no estamos de acuerdo en algunos puntos de vista, pero es importante mencionar que es relevante para nuestro país, para Morelos, que la gente esté interesada en el ambiente. Eso es un plus, sin lugar a dudas. Yo, en la parte inicial, comentaba usted la diferencia entre un relleno sanitario y un tiradero. Es una abismal diferencia, garrafal. Por lo tanto, y creo que yo le mandé a usted eventualmente algún documento justificativo de la diferencia entre los dos tipos de infraestructuras. Claro. Digamos, la parte de relleno sanitario es una infraestructura, sí, lo cual no es en un tiradero, no existe nada. Por lo tanto, yo creo que es un problema fundamental entre lo que es un relleno y un tiradero. Por lo tanto, no debemos confundir lo que es un relleno sanitario bien establecido y lo que es un tiradero. Era un tiradero hasta que, bueno, intervinieron ustedes, se convirtió en un relleno sanitario, se hicieron varias adecuaciones, unas membranas, se hizo todo lo que se tenía que hacer en infraestructura para que los lixiviados no contaminaran. No, porque hasta donde yo recuerdo, nunca fue un tiradero, no me Mejía. Sí. Hasta que yo establecimos lo que era un relleno sanitario y hicimos estudios acerca de lo que era un relleno, se aprobó
Por lo tanto, hasta donde yo tengo información, nunca funcionó como un tiradero. Así es. Hasta donde yo tengo información. Hasta donde la universidad como tal, que fue quien la hizo realmente, la manifestación de impacto ambiental. Por lo tanto, siempre yo creo, hasta donde tengo información, siempre ha sido, desde que inició, un relleno sanitario, como lo estipulamos eventualmente. Como usted recuerda que entregamos un documento originalmente cuando estaba el gobernador anterior, hace 2 gobernadores, o 3, no me acuerdo, entregamos un documento justificativo de por qué sí y solo sí. Recuerdo muy adecuadamente que yo mencioné varias veces sí y solo sí se cumple con ciertas medidas de mitigación. Claro. En aquel momento, por lo tanto, estábamos pensando en un relleno sanitario. Eso es lo que yo quería aclarar de manera fundamental. Sí. Maestro Saúl, y entonces se trabajó pues en este relleno sanitario, empezó no a funcionar. Tengo un documento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Semarnat en 2013, con un sello que después en 2013 quedó justamente inhabilitado, hasta donde tengo entendido con este documento, pero ahora pues nos sorprende porque no sabíamos que el relleno sanitario de Loma de Mejía estaba funcionando nuevamente. La basura de Cuernavaca se estaba yendo a tirar al relleno sanitario de la Perseverancia en Cuautla, y esto empieza a generar esa inconformidad social. Su punto de vista, maestro. Bueno, básicamente, como lo dijo el doctor Dorado, de inicio tuvieron que cubrir un sinfín de requisitos las personas encargadas de la operación y manejo del relleno sanitario, es decir, no se les permitió la operación hasta que no habían demostrado que se cumplía con los requerimientos para que esto empezara a entrar en operación, y empezó a entrar en operación. Las diferentes problemas que derivaron después tuvieron más que ver con con cuestiones económicas con el municipio, y debido a que hay una cláusula por ahí de que si se dejaba de utilizar se inhabilitaba o se perdía la concesión, porque hay ciertas cosas que se tienen que seguir haciendo, entonces estaba como suspendido. Hasta lo que tenemos información es que en realidad los terrenos no son de alguna empresa, son en realidad de los ejidatarios de San Antonio, y de ahí específicamente de Loma de Mejía. Ellos son los dueños y propietarios del terreno y concesionarios del terreno. La operación ya tiene que ver con esto, y que para que pueda entrar o volver a entrar en operación es necesario que la autoridad ambiental correspondiente les haga una auditoría para ver si están en condiciones de volver a operarlo. Y eso parece ser que es lo que yo entiendo que sucedió, es decir, la autoridad ambiental vuelve a revisar si lo que dices, lo que se había planteado en la manifestación de impacto ambiental se había cumplido o no se había cumplido, si está en condiciones de cumplirse, y si no, cuáles son los requisitos que tiene que seguir. Porque de lo contrario, pues imagínense, ya lo hubieran clausurado, pero inmediatamente, es decir, la autoridad ambiental, hasta donde yo entiendo, ya los fue a auditar, y les parece ser, hasta donde tengo información, les brindaron esa nueva concesión, es decir, les ampliaron la concesión para la operación y manejo. Sí, escuchamos declaraciones del presidente municipal de Cuernavaca el día de ayer, que decía que estaban en orden los permisos. Hoy mismo la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable emite un comunicado de prensa, dice que en la última revisión de gestión ambiental están al orden, pero son dichos, es decir, no valdría la pena que nuevamente expertos en la materia ambiental, como son el doctor Oscar Dorado, como es usted maestro en ciencias, Esaú Sánchez, pudieran intervenir y para revisar si verdaderamente se está cumpliendo con toda la norma sanitaria y el relleno está funcionando en óptimas condiciones. Obviamente eso pues le correspondería a la autoridad, ¿no? Nombraron un grupo como arbitraje, como un auditor más o menos. Los mismos pobladores de Loma de Mejía, que se tendrían que ser
pues los más interesados en que sus tierras no se contaminen, ¿cierto? Porque precisamente las condicionantes que debe cumplir un relleno sanitario es precisamente eso, que no emita olores, que los lixiviados no se infiltren al subsuelo, que no haya fauna nociva o que la fauna no se acerque o no tenga contacto con nuestros residuos sólidos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta, maestro Pineda, es tenemos que ser muy conscientes de que este problema es de todos, ya que todos generamos residuos sólidos, basura. Y es muy fácil yo desechar mi basura, ponerla afuera y que alguien se la lleve a ver a dónde. Yo creo que ese punto es bien importante, que tenemos que hacer conciencia, porque las medidas ambientales que se puedan tomar en materia de residuos sólidos depende mucho de la ciudadanía. Y como lo hemos comentado con el doctor Dorado, muchas personas, el municipio o las personas que se encargan del manejo de los residuos sólidos no andan tirando la basura en las calles o en las barrancas. Somos los ciudadanos, algunos malos ciudadanos, que tenemos esas malas prácticas. Y yo creo que hay también esta es oportunidad para hacer ese tipo de conciencia. Sí, claro, es un problema recurrente que cada vez que hay un problema de basura nos volvemos a acordar también que no hemos alcanzado la cultura ciudadana de buen manejo de los residuos y que tampoco las autoridades han hecho tampoco el trabajo debido en cuanto a cultura del manejo de los residuos. Y seguimos hablando, pasan 10 años y pasan 15 años y pasan 20 y 30 años y seguimos hablando de los tiraderos a cielo abierto. Igual. ¿Verdad? ¿Ustedes tienen conocimiento de basureros que estén siendo hoy en el estado de Morelos pues usados de manera irregular? En ese documento que le mandé a usted, podrá usted observar que muchos, en Morelos es un tiradero a cielo abierto, básicamente. Hay uno que quizás es el menos malo, que la perseverancia, como usted bien lo comenta. Ese tiene algunos problemitas, pero es el menos malo. Yo lo digo abiertamente y lo he dicho allá, porque me han hecho el favor de invitarme. Yo creo que ese relleno a cielo cerrado, tiradero a cielo cerrado. No es un tiradero. Yo creo que tiene varios atributos muy importantes, pero tiene algunos problemitas. El problema es que no estamos en Cuautla, estamos en Cuernavaca. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Cuernavaca hay un relleno sanitario, sí o no? Lo que quieren aparentemente hacer es un buen relleno en Cuernavaca. Y por lo tanto, yo creo que debemos todos contribuir a que eventualmente se haga un relleno sanitario en algún lugar. Puede ser Loma de Mejía, quizás no, quizás sí. No estamos a favor de nadie ni nada. Digamos, que creemos que es conveniente que exista una disposición final de los residuos sólidos. Si en Loma Mejía, qué bueno. Si no, en otro lado, también. Lo importante es que se haga un relleno sanitario y que no se deposite la basura en tiraderos a cielo abierto, como ocurre en el 95% de los casos en Morelos. El primer paso sería confirmar justamente eso. Si hoy el Loma de Mejía está funcionando como un tiradero, exactamente, o como un relleno sanitario, ese sería el primer paso. El segundo paso, pues buscar la participación de ustedes como expertos en medio ambiente para poder verificar, hacer las observaciones, las remediaciones si fuera necesario, o proponer en un determinado caso la construcción de un nuevo relleno, ¿no? Sí, hemos tenido cierto contacto porque se han acercado con nosotros mucha gente. ¿Por qué se han acercado? Porque nosotros hablamos solamente con la verdad. Hace 13 años había gente muy interesada en resolver el problema, hablando mucho. Y pasaron 13 años y no se ha hecho nada. Y eso tengo que decirlo abiertamente. No se ha hecho nada. Es más, estamos peor. Porque se hicieron algunos centros de valorización, ¿usted recuerda? Sí, en la época del presidente, del gobernador anterior, no sirvieron para nada. Y lo digo categóricamente. Lo único que sirvieron fue para llenarlos de basura.
Sí. Eso, todos somos testigos de eso. Por lo tanto, Sí. retrocedimos algunos metros o kilómetros intencionalmente en lugar de avanzar. Claro, oiga, maestro Saúl Sánchez, y dice el doctor Oscar Dorado, nosotros decimos la verdad, pues todos son científicos, son investigadores. Claro que entendemos que detrás del problema de la basura hay un jugoso negocio, Claro. que hay muchos intereses económicos y que hay intereses incluso pues partidistas, políticos, Además, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante la participación de los que saben sobre el tema del medio ambiente. Fíjate, maestro Pineda, que la vez pasada, cuando se iniciaba el debate de los rellenos sanitarios y los tiraderos, hicimos un censo y recuerdo que habíamos contabilizado cerca de 400 tiraderos a cielo abierto aquí en el estado de Morelos. Varios de ellos operados por los mismos municipios en diferentes lugares y en diferentes zonas. Yo me recuerdo uno en un municipio que estaba en una mina de arena. Imagínate tirar la basura sin ninguna medida de remediación, ninguna medida que le pidan un relleno sanitario, directamente a un lugar con donde tiene arena o tiene tezontle, que siga ocurriendo, que se sigue utilizando, que no se ha clausurado, que se sigue permitiendo y tiene más de 15 años operando en Huitzilac. Más, yo creo. Yo creo que ese es uno de los puntos que a mí me gustaría saber de todas esas personas que de repente se nombran paramédicos del ambiente o ambientalistas o conocedores, cuando de repente ni siquiera tienen idea de lo que está sucediendo, ni siquiera tienen idea de cómo funciona, y simplemente porque se autonombran científicos del ambiente o protectores del ambiente, empiezan a tener este tipo de situaciones. Y yo lo comentaba con el doctor Dorado en la mañana, el medio ambiente es un botín muy jugoso para ciertas personas que les gusta tener protagonismos y que empiezan de repente a aparecer cuando nunca en su vida, aunque tuvieran la oportunidad de haber hecho algo, hicieron algo. Sin embargo, es importante mencionar eso, que sí hay gente muy genuina, claro que sí, muy importante, y por eso mismo creemos que es conveniente distinguir entre diferentes actores. Por lo tanto, hay gente bien intencionada en este problema y que pueden ser muy importantes contribuidores a este hecho, ¿no? Oye, el tema de los tiraderos que decía el maestro de Saúl, pues sigue, dice ese de Huitzilac, y sigue desde hace años, y como ese seguramente hay muchísimos más que la autoridad estatal y bueno, pues los ayuntamientos menos, han puesto atención en poner un alto, en poner un orden, en controlarlos, y que seguimos emitiendo pues contaminación al aire de distintas maneras, con gas hacia el subsuelo, hacia el agua, contaminación en todas las formas y en todos los sentidos. Otra cosa también que, Javier, que tenemos que tomar en cuenta es que lo habíamos platicado igual, que cuando alguien, por ejemplo, decían, ¿por qué en Cuernavaca no queremos un relleno sanitario, pero sí en Cuautla, o sí en Jojutla, o sí en otro lado? ¿Será que acaso vemos habitantes de primera, de segunda y de tercera? Es decir, yo no lo quiero aquí en Cuernavaca, pero sí mi basura llévense a otro municipio. Y yo creo que ahí sí tenemos que tener mucho, una autocrítica hacia nosotros, porque si yo estoy produciendo mis desechos sólidos, es justo que yo me haga cargo también de ellos y participe de ellos. Y si es de la mejor manera, que es un relleno sanitario, en este caso habíamos hablado, nos decían, bueno, es que la única solución es un relleno sanitario, y decíamos, no, hay mejores soluciones a un relleno sanitario, por supuesto. La mejor es no producir basura. Y yo quiero saber quién está dispuesto a no producir basura. En a corto espacio, ¿no? A corto plazo o hacerse cargo de su propia basura. Es decir, yo en mi casa, hacer la separación, mi composta y mi recuperación ¿cómo se llama? De los residuos que pudieran ser reciclables. O sea, ¿estamos preparados culturalmente para eso? O sea, ¿tenemos la conciencia para lograrlo? Yo creo que no. Y mientras eso suceda, el mejor escenario es un relleno sanitario. El peor de los escenarios es que se siga manejando como se sigue manejando hasta el momento, ¿sí? Sin control,
sin medidas de seguridad, que los pepenadores estén sufriendo infecciones, sin prestaciones, es decir, siendo explotados, porque como usted bien lo decía, la basura puede ser un negocio muy jugoso, depende para quién. Claro. Y hoy que están por iniciar nuevas administraciones municipales y que entramos a una segunda mitad del sexenio del Estado, bien valdría la pena una verdadera coordinación que nunca la ha habido entre gobiernos, entre los órdenes de gobierno estatal y municipal, para poner y resolver de una vez y de un solo plumazo ya el tema pues, de los tiraderos a cielo abierto, construir los suficientes rellenos sanitarios, los que sean necesarios, y resolver de una vez ya este problema que nadie le ha querido entrar. ¿Por qué será? Pues no lo sabemos o lo intuimos, pero nadie le ha querido entrar a este problema de la basura. Y por lo tanto, debemos también considerar que en las últimas semanas, por ejemplo, hay muchas inundaciones y eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con la gran cantidad de deforestación, cosa que tiene mucho que ver los seres humanos. Y por lo tanto, por ejemplo, también las pandemias. Eso, muchos de los efectos del ser humano están en un efecto, valga la redundancia, negativo en el planeta. Por lo tanto, tenemos que tener ya mucho cuidado con lo que hacemos bien o mal en el planeta, ¿no? Claro, doctor Esaú Sánchez Leiva, para terminar, algún resumen, alguna síntesis sobre este problema que hoy estamos enfrentando social de Loma de Mejía y lo que se puede convertir si no se le pone atención, verdadera atención, y no solamente un documento, un comunicado diciendo que las cosas están bien y que no va a haber crisis, sino que los ciudadanos, los investigadores, los expertos en medio ambiente puedan confirmar que realmente las cosas están en orden. Mira, en materia ambiental, México es uno de los países más importantes y con mayor avance en cuestiones ambientales, en legislación, en procuración ambiental. El problema es la aplicabilidad y la aplicación de esto por parte de las autoridades. Yo creo que en la medida que las autoridades y las personas encargadas de esto cumplan realmente bien a bien, cabalmente sus funciones, vamos a tener en mayor medida un menor riesgo de contaminación. También tenemos que ser muy conscientes en que la basura la estamos produciendo todos, que somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y que en la medida que esto funcione bien, vamos a poder darle por lo menos un manejo adecuado a nuestros residuos sólidos, y que sí, efectivamente será importante la participación de ciertos grupos de especialistas para asegurarse de que esto se esté cumpliendo a cabalidad. Porque, en resumen, yo creo que no es la mejor opción un relleno sanitario, pero en este momento no tenemos opciones. ¿Por qué? Porque no se ha avanzado en todos estos sexenios, no ha habido un programa de manejo integral de residuos sólidos. Tú puedes entrar a la página del gobierno del estado, irte a la parte ambiental y hay un documento de manejo de residuos sólidos. De ahí a que se esté llevando a cabo hay un mar de diferencia. Yo creo que ahí es donde debemos nosotros empezar a contribuir. Y si el relleno sanitario cumple con las especificaciones, yo creo que es una buena opción para nosotros los morelenses. Muy bien, gracias por su participación, maestro Esaú Sánchez Leiva, ¿verdad? Profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor Oscar Dorado, un resumen. Sí, solamente quiero comentar que es importante, como lo dije desde el principio, la participación ciudadana. Cualquiera que sea su inclinación, eso no nos corresponde a nosotros, por lo tanto es muy importante. Y por lo tanto, también es muy importante que exista credibilidad del ser humano, en este caso del biólogo. Y por lo tanto, pues desde que usted me llamó ayer, yo estuve en la mejor disposición, junto con mi equipo de trabajo, para afrontar el tema. Y por lo tanto no tenemos ningún problema en decir nuestro punto de vista. No estamos ocultándonos en lo más mínimo, porque hemos estado aquí desde antes del 2007 y todavía estamos aquí. Lo que ha ocurrido desde 2007 hasta ahorita es que no se ha hecho nada. Eso es importante decirlo. Y también
Es importante que en algún documento que yo le entregué a usted por correo, sería conveniente que comparara, porque tenemos un efecto pedagógico muy importante. Lo que es un tiradero a cielo abierto, más váyase unas 4 o 5 horas al sur de Morelos, a Morelos y al sur de Morelos, ver cuántos tiraderos a cielo abierto hay. Mucho más que en 2007. Por lo tanto, dejémonos un poquito de faltas expectativas y trabajemos, como usted bien lo comenta, en favor del ambiente, porque ya no podemos más en el presente abordar los efectos negativos del ser humano. Si hacemos caso de eso y hacemos caso de la ciencia, por lo tanto, y enfrentamos a los medios de comunicación, en este caso usted, dialogamos, quizás eso va a ser un elemento muy importante de cambio de actitud, pero con base científica, con base en hechos, no en sentires solamente. Claro, doctor, pues maestro, pues muchas gracias por estar con nosotros en Punto por Punto en esta mesa virtual, platicando de un tema social que a todos nos debe de interesar. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo a tu auditorio. Gracias, muy amable. Y síganse cuidando. Hay que seguirnos cuidando todos, sí. Claro. Punto por punto.